Demos la bienvenida al maestro en ciencias Jorge Arturo Camacho Gutiérrez, consultor independiente. Es consultor y asesor de producción convencional y orgánica. Tiene experiencia con el saneamiento de suelos enfermos o salinos mediante microorganismos benéficos y aplicaciones de saponinas naturales. Ha desarrollado productos a base de microorganismos benéficos para el control y prevención de enfermedades foliares y de raíz en cultivos. Cuenta con certificado de producción de composta y evaluación biológica de suelos. Él participa con esta conferencia. Bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando y observando. Me toca hablar a mí del extracto de yuca shirígera, que es una herramienta eficaz para una agricultura regenerativa. Bueno, el contenido de lo que vamos a tocar en esta conferencia va a ser la planta de la yuca shirígera, aprovechamiento. Vamos a hablar de las saponinas que está dentro del extracto de la yuca shirígera, sus características moleculares. Vamos a hablar del modo de acción en la agricultura del extracto de yuca, sus efectos alelopáticos, su acción insecticida, fungicida, como mejorador de suelos y efectos observados en campo. Voy a cambiar eso de aquí. También vamos a hablar de qué es la agricultura generativa, qué es un suelo, cómo se conoce ahora dentro de la agricultura generativa y un cambio de paradigma. Otro punto va a ser las experiencias en vid, experiencias en nogal. En vid es en Caborca, en nogal va a ser en León, Guanajuato. Y otras experiencias en otros cultivos como clavel, exportación de plántula madre, de limón allá en Hermosillo, de lechuga, chile y pepino aquí cerca de San Miguel Allende, Guanajuato, jitomate y frambuesa en Jalisco. Y vamos a tratar de manejar unos tips para el manejo del agua, cultivos de cobertura, manejo de poda, todo lo que contempla la agricultura regenerativa. Tiene algunas conclusiones sobre el tema, ¿verdad? He entrado en el tema. Aquí en Querétaro, yo estoy en Querétaro, aquí no hay yuca shirígera, está localizada en el norte de México, en la parte de Baja California y parte de Estados Unidos. Es una de las 30 especies que crece en México. Cuenta con un alto contenido de saponinas esteroidales, que vamos a tocar ese tema al ratito, qué son y cómo se han estudiado. Y también lo interesante de esto es que la yuca shirígera es como talar un bosque, ¿verdad? No, bueno, no talar, sino un manejo forestal. Se corta y se aprovecha bajo una norma de Semarnat. No, se planea bien los cortes para que no se extinga. Ya hay, lo que yo entiendo, ya zonas en Estados Unidos donde prácticamente ya no existe esta yuca. Y aquí tenemos la suerte de que en México tenemos esta yuca, ¿verdad? La yuca shirígera. Es muy importante recalcar que hay muchas otras yucas y casi todas las plantas generan este tipo de metabolitos secundarios. Prácticamente el extracto de yuca, donde se conoce más, es por sus saponinas esteroidales y sus fenoles. Las saponinas son un grupo de metabolitos secundarios. Aquí vale la pena mencionar que es un metabolito secundario. Se conoce que las plantas, microorganismos y algunos seres del mar, se menciona que tiene un metabolismo primario, que digamos en las plantas sería que son capaces de formar flor, tallos, hoja, hacer la fotosíntesis, formar hasta fruto, ¿verdad? Eso es como un metabolismo primario, se conoce. Hay vitaminas, que su palabra lo dice, vitaminas para vivir. Pero ya después de cierta capacidad biológico, donde ya participan en la unión o la simbiosis con microorganismos, las plantas ya tienen un metabolismo secundario. ¿Eso qué quiere decir? Que en el metabolismo secundario, las plantas son capaces de sintetizar, o de crear metabolitos en su defensa, en mensajes, por ejemplo, para atraer benéficos, en activar, digamos, la relación con micorrizas, con las rizobacterias,
Inclusive cuando lo ataca, por ejemplo, un pulgón, mandan metabolitos secundarios volátiles para atraer al depredador del pulgón, ¿verdad? Ahorita se va descubriendo todo eso porque los metabolitos secundarios son una parte muy interesante de la biotecnología. Y aquí mencionamos que las saponinas en las plantas es dinámico, es decir, no hay una sola nivel de concentración en las plantas. Eso varía de la noche a la mañana, varía en las estaciones del año, primavera, verano, otoño, según cómo esté el ambiente. Y hoy en la mañana hablaban de factores bióticos y abióticos. También esos factores externos a la planta provoca que sea dinámico el contenido. Hablamos de los ataques de insectos, que son como indicadores que la planta se defiende y genera estos metabolitos secundarios. También infecciones patogénicas generan otros fenoles que son como defensa de la planta. Mucha gente piensa que las plantas no tienen anticuerpos o un sistema inmune, pero no, al contrario, tiene un sistema inmunológico muy desarrollado que apenas estamos estudiando y estamos comprendiendo, ¿no? Y no nomás es de defensa, también estas saponinas esteroidales o los metabolitos secundarios ayudan a la simbiosis entre plantas mismas con micorrizas y con rizobacterias. Aquí vale la pena mencionar que es una micorriza. La micorriza es un hongo simbiótico, a lo mejor ya lo conocen, que prácticamente vive a costa de los exudados de las plantas, a cambio de azúcares, y las micorrizas proveen de nutrientes, de minerales y de agua, igual que las rizobacterias. Pues se han estudiado más de 200 estructuras de saponinas. ¿Y por qué se han estudiado? Porque tienen aplicaciones diversas en la medicina. Inclusive estaba observando que en las vacunas se meten saponinas para que salga completamente el activo, ¿verdad? También se usan en control de ciertas enfermedades del hombre, en nutrición animal también. Entonces han estudiado mucho este tipo de estructuras. La actividad biológica de las saponinas se puede atribuir a sus propiedades anfifílicas, conocidos como jabones, detergentes y lipoproteínas. Bueno, ¿qué quiere decir anfifílicas? Que tiene propiedades que se disuelven en agua o se disuelven en grasas. Y jabones, aquí tengo un ejemplo, no sé si se ve, este es extracto de yuca al 97%. Si nosotros los agitamos, ven cómo hace espuma y es esas propiedades inclusive se usa para bebidas como la cerveza, ¿no? Y esa propiedad de jabones y detergentes son muy típicas de las saponinas. Y esteroidales quiere decir que también, de lo que yo entiendo, es que son como precursores de fitohormonas, que la misma planta va activando y va generando sus propias fitohormonas naturalmente. Y pues, esta estructura que tienen las saponinas tienen efectos biológicos muy potentes que estamos estudiando aquí en México también y en todo el mundo, ¿verdad? Las características moleculares, es importante mencionar esto, porque al transformarse, al almacenarse o al proceso de obtención de las saponinas, hay que tener muy en cuenta a dónde se van a aplicar, si va a ser en la medicina, en la agricultura o en la nutrición de mamíferos, ¿verdad? Y al estar, esto lo mencionamos, o lo menciono porque es muy importante el control de calidad, porque muchos extractos vegetales tienden a desnaturalizarse y pierden su función. Entonces, las saponinas, pues, como es natural, pues se llega a descomponer en azúcares, en gliconas y en otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante cuando ustedes vayan a utilizar extracto de yuca shirígera, vean ese control de calidad, que es muy importante para que funcione para lo que estamos pensando. Todas las saponinas pueden sufrir hidrólisis, quiere decir que se rompe con un tratamiento ácido o básico. Hay hidrotermólisis, o sea, la temperatura modifica las enzimas, también los microorganismos pueden modificar estas saponinas para un uso que se está estudiando todavía, no se sabe para qué, en azúcares y también para ellos mismos, ¿no? Y resulta, como digo, en azúcares y agua.
Bueno, adicionalmente las saponinas se pueden dividir en terpenoides y glucósidos esteroidales. Bueno, hablamos de estructura química, es para que ustedes también vayan viendo o se vaya obteniendo dentro de este congreso de capacitación para ir dilucidando qué es lo que se está aplicando ya en la agricultura regenerativa. Así básicamente, digamos de manera muy general, las saponinas esteroidales son compuestos que contienen 27 átomos de carbono. Aquí tenemos moléculas, la A y la B, que tiene 28, el otro tiene 26, pero prácticamente ustedes ven que son anillos muy estructurados y muy típicos. Ahora vamos a ver, después de esa cosa química que a veces como que aburre, ¿verdad? Y como agrónomos a veces es tedioso, pero yo considero que es importante ver la química y ahorita vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hace el modo de acción del extracto de yuca pirígera. Como mencionamos, los metabolitos secundarios son prácticamente en general, o así se dice, que son para defenderse de insectos. Bueno, aquí puse insectos porque es la literatura que más que lo menciona, pero también ya se está viendo que son infecciones tanto de bacterias como de hongos, o también para atraer benéficos, o para atraer tanto para la raíz, en la rizósfera, como la filósfera, que son de las hojas, ¿verdad? Entonces se ha observado que estos metabolitos, o sea, las saponinas, causan efectos en la digestión de proteína y toxicidad en larvas de lepidópteros. ¿Qué quiere decir? Que las larvas, o sea, los gusanos, dejan de comer al estar en contacto con una aplicación de estas saponinas. Como que les afecta, dicen, al tracto digestivo, dejan de comer, y un insecto que deja de comer más de unos minutos, pues muere, o ya no se desarrolla. Entonces, también se han observado que las saponinas en alta concentración son tóxicas, sobre todo en moluscos. Yo he pensado que hay pocos productos para controlar, por ejemplo, caracoles, ¿verdad? Aquí en el Bajío hubo una vez una plaga fortísima en lechugas, e inclusive en vid, en uva de mesa, y mucha gente aplicaba formaldehído, que es altamente cancerígeno, pero no lograron contentar a los moluscos. Nosotros aplicamos saponinas con muy buen control. Y como les mencionábamos, al tener efecto tóxico o inapetencia al lepidóptero, o sea, gusanos de larvas, áfidos como pulgones, mosca blanca, los lanígeros, el harinoso y también ácaros. Eso lo hemos observado, por ejemplo, en frambuesas, en fresas, en maíz, ¿verdad? Esos efectos que se ven muy, muy contrastantes. Aquí, luego hablamos de dosis, pero aquí, para que no se me olvide, hablamos de 2 a 3 litros por hectárea de un extracto de yuca al 87%. Y al suelo se recomienda de 5 o hasta 20 litros por hectárea. Pero vamos a ir con los ejemplos que hemos preparado. Aquí una característica muy importante de las saponinas o del extracto de yuca xerígera es la concentración micelar crítica, que es una medida que se utiliza para los adyuvantes o los productos que se utilizan para mejorar la sinergia de agroquímicos, de fertilizantes o de otras cosas, ¿verdad? Entonces, en soluciones de agua, las moléculas se alinean verticalmente sobre una superficie con su parte hidrofóbica orientada en contra del agua. Eso quiere decir que se van formando las moléculas en contra del agua y esto reduce la tensión superficial del agua y se forma espuma, es lo que observamos cuando aplicamos este extracto. Y al estar los surfactantes en la solución forman micelas, eso que son estas como zonas esféricas, donde hemos observado que el extracto de yuca xerígera forma micelas muy estables, de tamaño y distribución uniforme, y esto ayuda mucho para que las aplicaciones que ustedes hagan de manera foliar sea de manera uniforme y caiga en todo las hojas o la fruta o los troncos, ¿verdad? Aquí vale la pena mencionar que algunos, cuando la concentración micelar crítica se supera o es muy fuerte, digamos, puede pasar que a muchos adyuvantes o anteriormente, ahorita la tecnología está tan avanzada, pero antes se sufría mucho de que uno aplicaba, digamos, un mancozeb o un fungicida, un insecticida, con un adyuvante que no
tenía buenas características, entonces suprimía la efectividad biológica del producto, y eso se fue mejorando cada vez más, ¿no? Ahora ya hay muchas opciones. A mí me gusta mucho el extracto de yuca chirígera porque es como alta concentración de azúcares, saponinas, y eh, forma un biofilm muy interesante. El biofilm es importante porque un biofilm es necesario tanto para infecciones como para defensas de microorganismos. En este caso estamos creando un biofilm sano, complejo, y cuando es así complejo, con moléculas difíciles de digerir, por así decirlo, por patógenos, entonces estamos promoviendo la población de benéficos. Aquí vemos los efectos alelopáticos en exudados de raíz, formación de humos o cultivos de cobertura. Esto vamos a tocarlo ahorita cuando hablamos de este extracto. Efecto alelopático, ¿qué quiere decir? Digamos así, en forma muy general, que una planta secreta ciertas sustancias para defenderse de unas malezas, se puede decir, o bioindicadores, porque ya en la agricultura regenerativa ya no se habla de malezas, se habla de bioindicadores. Esos exudados de raíz, por ejemplo, los exudados atraen benéficos, así como rizobacterias y hongos benéficos, que ocupan un nicho ecológico de los patógenos, que también no son patógenos, también son bioindicadores. Al tener muy buena simbiosis con microorganismos, se forma la humificación, que es como conservación de materia orgánica en el suelo, y se forma como un almacén de nutrientes. Aquí hablamos de cultivos de cobertura, que cuando aplicamos, por ejemplo, una avena, que tiene efectos que evita la oxidación de los suelos, aquí, por ejemplo, en el Bajío se utiliza mucho, aplicamos extracto de yuca chirígera para que la avena, por ejemplo, en este caso, crezca de manera uniforme, que germinen casi todas las semillas, formando una protección biológica. Se incorpora antes de la floración. ¿Esto por qué? Porque cuando la planta es joven, genera exudados de alta efectividad biológica que reduce, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir reducir? Reducir es que se forma energía en el suelo. También se ha observado, estudiado con las saponinas esteroidales, que inhiben, por ejemplo, Aspergillus niger, Fusarium, Oxysporium, el Fusarium solani, la Sclerotinia y Verticillium. Aquí lo que les comentaba es interesante jugar con las dosis, porque con altas dosis sí es como fungistático, pero ya se está observando y estudiando más que más bien el extracto de yuca chirígera, aparte de como inhibir y afectar la membrana celular de los patógenos, promueve el crecimiento de benéficos. Y al promover el crecimiento o la concentración de benéficos, se llega a un punto que se dice el quorum sensing. El quorum sensing es como el 50+1, ¿verdad? Un patógeno para ser agresivo necesita pasar ese quorum sensing. Entonces, con esto ayudamos o diluimos al Fusarium o a la Sclerotinia, que realmente ellos tienen una función natural en el suelo, pero se logra mitigar sus efectos. También hay una inhibición en bacterias, por ejemplo, Agrobacterium tumefaciens, Corynebacterium, Pseudomonas y Xanthomonas. Es lo mismo, se diluye su capacidad virulenta, y se ha observado en Europa, por ejemplo, cuando se aplican ese tipo de productos, de extractos, de algas marinas o de cosas naturales, que por ejemplo el Fusarium, en vez de ser agresivo, se convierte ya en un benéfico. Eso es a veces como contrarrestante a nuestra manera de pensar, pero la agricultura regenerativa y la nueva tecnología nos está abriendo otros campos y los ojos, ¿verdad? Y las propiedades de insecticida de este extracto, aquí se observa que cuando se aplica de manera foliar y también en el riego, aumenta la tasa de mortalidad. Hay población, dinámica de poblaciones que lo puede determinar de manera matemática, pero se ha observado ese. ¿Por qué se muere? Se deduce porque la capacidad de ingesta se disminuye de los insectos. Y al no estar bien nutridos los insectos, pues no retarda su desarrollo o evita la muda, ¿verdad? Distorsiona la muda, ¿por qué? Porque al mudar quiere decir que pasa a otro estado biológico el insecto, pero al estar desnutrido, pues ya no puede hacerlo. Y también
afecta a la reproducción. La hipótesis que se está estudiando y se trata de esclarecer es que el extracto de yucca shirígera y las saponinas esteroidales afecta la digestión y además son tóxicos a nivel celular en una dosis determinada. Como yo les mencionaba, foliares fue de 2 a 5 litros por hectárea. Y también que las moléculas que las plantas producen son como defensa interna. Y también tiene propiedades fungicidas o fungistáticas. Esto se hizo en cajas Petri. Bueno, cuando se hacen estudios en cajas Petri es como una tendencia, ¿verdad? Pero no quiere decir lo mismo que en campo, pero de todos modos es bueno mencionarlo contra Pitium, Fusarium, Aternaria, Coletoticum, Verticillium, Venturia, Botrytis, que son enfermedades de hongos, que ya algunos no son hongos, son o micetos, que son, causan grandes pérdidas. Aquí tenemos de la literatura, hemos encontrado, por ejemplo, que el extracto de yucca al 10% es tan eficaz como un fungicida. Ahí está el ingrediente activo, fluidoxonil, en un tratamiento en semillas en sorgo. Ahí se vio que las semillas tenían muy buena germinación y las plantas fueron mucho más vigorosas. Esto se atribuye a que con el extracto de yucca se favorece los benéficos y ya se sabe que los embriones de todas las semillas germinan mucho mejor cuando tienen su microbioma y su ambiente natural. Como mejorador del suelo hemos observado que fomenta el desarrollo radicular y su actividad biológica. Lo que estamos mencionando, que sus saponinas esteroidales tienen como un efecto fitohormonal. Aquí lo interesante es que las raíces generan muchos pelos absorbentes, que es donde realmente es lo bueno de las raíces, porque ahí absorben muchos nutrientes, minerales, y ahí viven muchos microorganismos. Es interesante cuando ustedes observen una raíz, cuando esté sana o que tenga un buen microbioma, que se dice que son microorganismos, todo esas moléculas que se desarrollan con la simbiosis, se ve así como empanizadas las raíces. Eso quiere decir una actividad biológica fuerte. Y por ende se apoya el ciclo de minerales y el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso pues es el CO2 y el oxígeno. Y los minerales pues como veían en la mañana, también son muy importantes los minerales, los macro y microminerales. Y un intercambio gaseoso es importante porque la fotosíntesis depende completamente de esto, ¿no? Por ejemplo, el CO2 en invernaderos pues se aplica en el riego para aumentar la productividad en pimientos, por ejemplo, pero ya en campo, pues para aumentar la concentración de CO2, ¿esta de dónde viene? Pues viene de la actividad biológica, de la cantidad de materia orgánica que se hace y de todo eso, ¿no? Entonces, es como fomentar la fotosíntesis. Aquí, al mejorar los suelos, las raíces pues inyectan exudados y se fomenta la vida en el suelo. Y con esto también los exudados vienen de la fotosíntesis, que es lo que estamos esperando siempre aumentar en nuestras plantas. Hay datos interesantes de la fotosíntesis, que en agricultura regenerativa se puede aumentar hasta el doble o el triple el porcentaje de fotosíntesis. Y en cultivos enfermos, digamos, o que estamos aplicando constantemente agroquímicos, estamos buscando mejorarlos, andan como un 10-12%, o sea que todavía nos falta ir creciendo en la facultad de nuestros cultivos en la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la que va mejorando mucho el suelo. Pues aquí también permite soporte y estructura del suelo con los microorganismos. La estructura de un suelo es, por ejemplo, cuando tiene buen drenaje y tiene una capacidad de intercambio gaseoso importante. Las plantas almacenan carbono en el suelo a través de las raíces, de 5 a 10 veces más rápido que aplicar materia orgánica en el suelo. Aquí muchos experimentos que se han hecho ya mencionan que es mejor tener plantas en el suelo que aplicar toneladas de composta. Un fruticultor americano de cerezas menciona en su reporte que él de haber sabido esto, porque él también ya empezó a fomentar la cobertura de sus suelos, dijo que se hubiera ahorrado miles de dólares en equipos de compostaje, ¿no? La composta es buena, ¿verdad? No cabe duda,
hay suelos que la necesitan, pero un suelo con plantas sanas tiene un efecto de 5 veces más fuerte que aplicar composta. Y favorece la actividad de las raíces, que es el punto álgido del desarrollo de las plantas, ¿no? Aquí, importante lo que hablamos del metabolismo primario y secundario. Las plantas deben estar en asociación con microorganismos para fijar carbono, que posteriormente se humifica, ahí está mal, se humifica, originando un almacén nutritivo en el suelo. Ese metabolismo secundario se alcanza cuando la planta está asociada a microorganismos. Es lo que hablamos de una planta, por ejemplo, si está una planta con, por ejemplo, un nogal, que llega a tener su metabolismo secundario, pues tiene nueces con altos contenidos de antioxidantes. O para uva de mesa, también, o para vino de taninos, o una cosecha interesante, donde al fermentar y formar los vinos, entonces la curva de fermentación no varía mucho, sino es más constante, y la calidad del vino es mucho mejor. Eso se asocia o se logra cuando la planta llega a un metabolismo secundario, con la asociación de un suelo sano, ¿verdad? Y con microorganismos. Porque realmente tener un metabolismo primario es fácil, por así decirlo, es regando la planta, aplicando fertilizantes, cuidándola, pero no llega a cierto nivel, ya con una asociación interesante de agricultura regenerativa se puede aumentar esa capacidad. Los efectos observados, pues seguimos con la raíz desequilibrada, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en brócolis, donde ha habido mucha modificación genética, el brócolis es gigantesco por arriba, digo, en la parte aérea, y la raíz es muy débil, ¿no? Entonces ahí es importante ayudar a que la raíz sea equilibrada, ¿no? Esta floración es una planta sana, de mejores días a floración más cortos, por ejemplo, tomate, pues se puede llegar a 8 o 7 días en vez de 10 días a floración. Por ende, por estar más sano, pues, y estar más equilibrada la parte aérea con la raíz, hay más fruta y hay menos dominancia del primer fruto, y el calibre es más uniforme, ¿no? De la cosecha. Es importante porque la gente o los trabajadores cuando cosechan les gusta cosechar pronto y llenar rápido su tarea, ¿verdad? Aquí también vemos que los grados Brix son constantes y mayores. Por ejemplo, en la fruta, en las hojas. Ahorita estamos haciendo estudios aplicando el extracto de yuca, por ejemplo, en lechugas y en brócolis. Medimos los grados Brix, porque se menciona en la literatura que cuando una planta está muy atacada por insectos o está muy atacada por bacterias, tiene grados Brix de 2 a 3%, y las plantas sanas fuertes tienen un grados Brix de 12. Entonces, al llegar con una mejor nutrición y con sólidos totales a grados Brix mayores, las plantas ya no son tan atractivas para las plagas y enfermedades. Y también tiene más fuerza la planta, retrasa el envejecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que las hojas se mantienen por más tiempo verdes, hacen más fotosíntesis y van alimentando más a los microorganismos con sus raíces, ¿no? Con sus exudados. Las plantas viven más por lo mismo, ¿verdad? Que están más sanas, características más uniformes, mejor desarrollo, germinación, reproducción y establecimiento. Esto lo menciono porque hemos aplicado, por ejemplo, en claveles para producción de esquejes o para semilla de maíz. Se ve que la germinación es mucho mejor en el otro ciclo. También se aplica, por ejemplo, en fertilización desde otoño en frutales para que vayan bien alimentados a la dormancia y la brotación en el otro año o en el otro ciclo sea mucho mejor. También es aplicado con aminoácidos y con nitrógeno. Y hemos observado que algunas yemas florales y como de hoja aguantan más las heladas. Bien, aquí hemos hecho, y eso fue por casualidad o por no sé, se aplicó el extracto de yuca chirígera al 98% en un suelo donde las plantas se acostumbraba a aplicar mucho agroquímico, mucho herbicida, y no crecían las plantas. Entonces hubo necesidad de recuperar ese terreno. Se aplicó el extracto de yuca chirígera y se observó que se eliminaron, bajó mucho la concentración de residuos agroquímicos. Ya con el Politécnico Nacional ya se observó que sí, que los microorganismos son los que nos van a salvar de la contaminación, digo yo, porque son tan especiales, tan específicos, y los hongos también, que muchas moléculas muy
complejas, las disuelven en agua y CO2. Entonces también tiene si ustedes, por ejemplo, tienen un error o algo que aplicar mucho un herbicida o un insecticida muy fuerte, pueden recuperar o ayudar al cultivo aplicando este extracto. Tenemos unos ejemplos en la Sauceda, es un invernadero orgánico, aquí en Celaya, Guanajuato. Aquí pueden observar que es un jitomate grape, y ahí tiene el sustrato, que es todo orgánico, es de alta tecnología. Aquí, como no se puede aplicar ningún agroquímico, se aplicó de 5 litros por hectárea de extracto de yuca, microorganismos, algas marinas, todo para fortalecer la raíz. Miren en esta foto, aquí podemos observar, aquí hay muchos hongos benéficos que están digiriendo todo el extracto que estaban aquí en las plantas musanas. Aquí encontramos paradójicamente algo de fusarium, pero era como un fusarium benéfico. Aquí los racimos muy interesantes. El corte era muy uniforme y también la coloración. Bueno, aquí les quería comentar algo de lo que es el potencial redox, que ya desde el año 2000 ya se empieza a hablar mucho de esto, ya casi 20 años, ¿verdad? Porque me acuerdo que en la escuela nos enseñaban de lo que es el pH, ¿verdad? Pero el potencial redox, que es así a nivel muy, digamos, explicativo, se menciona que es la energía que está en el suelo, que puede ganar electrones, aquí en por ejemplo, o perder, aquí gana electrones, y aquí el pH pues gana protones, que son de los hidrógenos. Aquí yo lo que quiero mencionar es que ya no es suficiente manejar el pH, sino hay que manejar esas dos cosas, el potencial redox. En esta zona en la gráfica que se puede observar, aquí ganamos energía, ¿no? Que se llama como reducción. Esta es oxidación y esta es reducción, ¿verdad? Entonces, nuestros cultivos o lo que nosotros hacemos o queremos tener en nuestros cultivos es que manejarlos en la parte reducida con mucha energía. Y una actividad biológica muy importante para reducción es la fotosíntesis, la proteosíntesis, o sea, la formación de proteínas y la formación de aceites. Eso se los quería mencionar porque ya se menciona tanto en el campo agrícola y esta tecnología pues ya tiene más de 70 años, pero se utilizaba mucho en la medicina humana. Y recordando lo que le mencioné ahorita, el potencial redox, que son la actividad, el pH y la actividad electrónica. Aquí un francés se llama Olivier, que yo tomé un curso con él. Él nos menciona que, por ejemplo, aquí tenemos el pH de 3 a 10, aquí dice pH, y aquí tenemos los milivolts, que es la energía, ¿verdad? Y a través de muchos estudios que han tenido muchas personas, dice que si tenemos, por ejemplo, un pH entre 3 y 4, con esta electricidad, pues vamos a tener presencia de hongos y, por ejemplo, de insectos con pHs de 6 a 7, pero con este tipo de electricidad que es medible. Entonces tenemos insectos, tenemos hongos, tenemos virus, y todo esto es donde la planta es atacada, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros, o que lo que se trata de hacer en la agricultura regenerativa y utilizando este tipo de extracto, se trata de mandar las plantas a esta área donde ya, por así decirlo, los insectos, ni las bacterias, ni los hongos la pueden atacar, ¿no? Con aplicaciones foliares de nutrición, pero no químicas, sino que sean reducidas y accesibles, con inoculantes, con microorganismos, con antioxidantes, con algas, porque ya muchas plantas han sido seleccionadas de tal manera que son pobres. Entonces, sí, por eso, por ejemplo, Olivier mencionaba eso, para tener plantas sanas es importante estar aquí, ¿verdad? Pero para mí, la verdad, se me hace muy complejo. Lo que él mencionaba también es que un suelo sano, estructurado, con microbioma, y la planta con ella, solita, van a esa área, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, tenemos una planta enferma, pues el desempeño de los productos puede ser bueno, ¿no? Como los que mencionamos en la mañana, pero se requiere más producto porque está enferma. La respuesta es de corta duración porque hay que estar aplicando constantemente.
y haya más aplicaciones y con más frecuencia, ¿verdad? Pero cuando tenemos una planta sana, por ejemplo, un nogal sano, una vid sana, nosotros aplicamos, por ejemplo, producto y se ve un desempeño excepcional. O sea, se ve mucho mejor, hojas más equilibradas, más fuertes, hasta aceitosas, digo yo, y ya hay que aplicar menos producto y la respuesta se mantiene por más tiempo, se utiliza menos aplicaciones y es más rentable. Por eso es muy interesante la agricultura regenerativa, no es porque uno quiera ser muy orgánico, que a mi gusto me interesa mucho, pero sí es más rentable y es más eh, regenerativa y más sustentable. Aquí, por ejemplo, con el coronavirus, vimos que muchos, no sé si sufrieron también lo mismo en el norte, los pedidos, por ejemplo, de brócoli convencional, pues bajaban, subían, el precio bajaba, subía, no era muy atractivo a veces, pero el brócoli orgánico, los pedidos eran constantes y los precios de compra eran constantes. Entonces, hay mucha gente, los grandes productores de aquí, ya están viendo la manera de cómo cambiarse a una agricultura regenerativa en un porcentaje mínimo del 30 hasta un 40 o hasta un 50%, porque ya vieron que es un poco más complejo de paradigma, pero es más rentable y más estable. Entonces, hablo de la agricultura regenerativa. Mucha gente ya los conoce, pero este congreso queríamos mencionarlo. Se toman acciones para reconstruir los suelos, recuperar la fertilidad y la sanidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues un suelo como los que nuestros abuelos tenían antes, ¿verdad? Y aquí es evitar perturbaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues evitar el arado. Aquí ya hay ranchos en el Bajío que ya no utilizan el arado desde hace 12 años, 5 años, y sí se ha visto que se ha mejorado mucho la, la fertilidad, la captación de agua, la compactación se ha disminuido, la concentración de sales. A veces hay suelos en que sí es necesario meter el arado, ¿no? Pero ya mucha gente ya metió su arado al almacén, ¿no? Y sacó cinceles, porque estamos rompiendo las zonas compactadas, porque aquí se observan hasta 3 zonas compactadas: la de la rastra, la de la siembra, y la del arado, ¿no? En la agricultura regenerativa buscamos almacenar agua en el suelo, por lo más que se pueda, ¿no? Y filtrarla y limpiarla, porque el suelo es un filtro universal y un suelo sano no nos da agua potable. El agua que fluya de manera natural y que sea amigable para evitar la desertificación. En la mañana un compañero mencionó lo del agua, ¿verdad? Yo creo que se quedó corto, ¿verdad? Con los datos que él nos da, porque a nivel mundial estamos muy amenazados con la desertificación y recuperar un suelo desierto está muy difícil de lograr. Por eso el agua yo digo que es primordial cuidarla, ¿no? Y también incrementar la biodiversidad, la estabilidad del ecosistema y de su resiliencia, es decir, lograr una estabilidad natural. ¿Qué quiere decir estabilidad de resiliencia? Eso quiere decir que, por ejemplo, si hay una helada o una sequía fuerte o lluvias intensas, suelos con un suelo más natural, más fuerte, se recupera más rápido, ¿no? También, como nosotros como agrónomos o como asesores o como productores de alimento, como decían en la mañana muy ciertamente, que ya no hay que producir alimentos nomás así para comer, sino que son alimentos medicinales, ¿no? Para que el hombre esté sano. Y también mitigar el cambio climático. Otra, por ejemplo, aquí en Amealco, donde yo vivo, en los manzanos, ya empezaron a florear, ¿no? Que deberían florear hasta febrero. Hay muchos cambios a nivel climático y es importante tratar de disminuir la concentración de CO2. Y el mejor almacén, que es inagotable capacidad de almacenaje, es el suelo. El suelo, pues con plantas, ¿verdad? No suelo solito. Un suelo, pues ya hay muchas definiciones, que es donde crece la planta, donde crece la raíz, pero aquí ya se dice que es un ecosistema que sostiene plantas, animales y seres humanos. O sea, no es nomás donde uno siembra o donde hay arcilla, donde hay arena, ¿no? Que realmente es un ecosistema. Y en ese ecosistema pues están los ciclos de nutrientes, que hay datos en la literatura que dice que es
inagotable fuente de nutrientes, de minerales. Y el agua es para la infiltración y la disponibilidad y para regenerar los ríos, ¿no? Cuando el suelo se cuida y se protege, regenera inclusive los ríos, ¿no? Pero también es soporte físico y estable y es un hábitat biodiverso. Aquí en el suelo se encuentran el 90% de todos los microbios a nivel mundial, ¿verdad? A lo mejor el mar también está muy fuerte en ese sentido. Entonces, el concepto de suelo y el paradigma, a mí me resultaba difícil cambiarlo, que es realmente ahí donde hay que cuidar, donde se desarrolla realmente la agricultura. Ya he observado que en algunas universidades ya le dan mucho énfasis al suelo. En muchas, por ejemplo, en Australia, donde ellos tienen sequías muy fuertes, el suelo prácticamente es oro. Yo también veo eso en México, ¿no? Que hay que cuidar mucho el suelo, sobre todo el agrícola, ¿no? Bueno, en la agricultura regenerativa, por ejemplo, en frutales, realmente el ciclo empieza cuando se cosecha la fruta, ¿no? Después de la cosecha es donde empieza el ciclo de la otra cosecha, ¿no? Es decir, aplicaciones en otoño, aquí regresamos a lo de la yuca, que es muy buen ayudante y aparte mejorador de suelo. Aquí es recomendable aplicar en otoño para darle la fuerza que les comentaba, para una mejor brotación en primavera. Y cuidar al suelo siempre. El suelo siempre debe estar cubierto. Como les comentaba, en agricultura regenerativa no se habla de maleza, se habla de bioindicadores. Por ejemplo, un pasto, pues se ve como agresivo porque es difícil de erradicar, pero el pasto realmente es un indicador que nuestro suelo se está erosionando. Entonces, él trata de agarrar como de lugar la tierra, ¿no? También, por ejemplo, las malvas que tienen raíces como lanzas, ellos nos indican que el suelo está muy compactado y que ellas quieren romper el suelo, ¿verdad? Entonces, al observar eso, hay que estudiar nada más matar a las malezas o a los bioindicadores, sino observar por qué o cuándo aparecen. También es importante incorporar aplicaciones de nutrición foliar en el otoño, como les mencionaba. Aquí es importante tocar el tema del pH y del potencial redox, porque, por ejemplo, el hierro, la planta lo toma en forma reducida, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un suelo muy exudado y aplicamos nutrientes, puede ser que la planta no lo tome. Preparar las yemas para el siguiente ciclo, procurar mejor brotación y hojas fuertes con consistencia plástica, es lo que les mencionaba. Es como para llegar a un metabolismo secundario en los nogales o en las uvas o en otros cultivos. ¿Eso qué quiere decir? Que la planta se defiende a sí misma. Y por ende, pues va a haber flores más uniformes y cosechas más compactas. O sea, ya no hay que pasar varios cortes, sino en brócoli es muy visto eso, ¿no? Que es mejor pasar una o dos veces máximo, ¿verdad? Tener un suelo friable y con mejor estructura. O sea, el secreto de un suelo sano es su estructura. Y también se mencionaba, y aquí también lo recalcamos, que se atender oportunamente los estados vegetativo y generativo. Ya el agrónomo tiene que tener muchos conocimientos de todo, ¿verdad? Hasta de recursos humanos, ¿no? Pero la cosa vegetativa y generativa es muy importante. Por ejemplo, cuando vegetativo es que se forman hojas, se forman tallos, la parte verde, digamos, ¿no? El generativo son el polen, la flor, ¿no? Entonces, aplicar, por ejemplo, nitrógeno, vamos a tener más vegetativo cuando necesitamos flores o al revés, ¿verdad? Entonces, y al diluir, también provocamos deficiencias de otros nutrientes. Ahí vemos lo que es la nutrición acertada. Una nutrición acertada, bueno, es de estudios, de análisis. Aquí se recomienda ya, hay análisis de suelo, análisis de tejido, pero están diciendo últimamente que el análisis de savia es el más acertado, porque es donde están los nutrientes, donde se están moviendo a través de la planta. Y otro, por ejemplo, el francés que le decía que del potencial redox, hablaba que es mejor analizar el suelo en su estructura, ya no lo que tiene de minerales o de patógenos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros, nuestra actividad agrícola es tener un mejor contenido de proteínas y ácidos y nutrientes, según lo que vamos a producir nosotros.
para evitar plagas, pero también tener una rentabilidad más grande, ¿verdad? Aquí, digamos, como resumen de lo que es lo que genera energía y lo que consume energía. Lo que genera energía, pues, es la fotosíntesis, que ya todo el mundo conoce, la biodiversidad microbiológica en el suelo y arriba de la planta, tener agua, porque el agua sin agua, pues, no hay vida, ¿verdad? Que también haya materia orgánica, pero de tal manera que sea disponible la materia orgánica y que se humifique, que tenga esas dos cosas, ¿no? Porque la materia orgánica genera el CO2, ¿no? Que tenga estructura y agregados, que lo que es el mejor drenaje, proteger el suelo siempre, una cobertura. Es mejor aplicar mulching que aplicar composta, y se puede hacer mulching de muchas cosas, hasta de acerrín, ¿verdad? O de rastrojos. Siempre tener el suelo protegido con plantas, siempre, plantas vivas. Ya uno puede ir viendo cuáles son las mejores, cuáles son las más baratas. Aquí, por ejemplo, cuando se quiere ahorrar, pues dejamos que crezcan las plantas que crezcan y ya las incorporamos antes de la floración. Que haya humificación en el suelo, que es un reservorio de nutrientes, y procurar que nuestros cultivos lleguen a un metabolismo secundario. Eso se puede ir mejorando cada vez con extractos, con algas marinas, con un manejo más integral, para que nuestras plantas sean más fuertes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que consume energía? Por ejemplo, un movimiento excesivo de suelo, por ejemplo, barbechar 2 veces, rastrear, romper los terrones. Cuando está muy mojado el suelo, pues tiende a compactarse más cuando se mete en maquinaria. Cuando el suelo está muy seco, pues se pierde en el aire y hay erosión por el viento. Hay más compactación. Los agroquímicos tienen un efecto muy oxidativo muy fuerte. Muchas veces hay que ir pensando bien cómo ir aminorándolos, ¿verdad? Para tratar de tener mejores cultivos. Un suelo sin estructura, pues, está totalmente oxidado. Un suelo sin protección también. Hay mucha costumbre que ahorita ya se empieza a cambiar, era barbechar y dejarlo durante todo el invierno para que el sol y la temperatura mate a los patógenos o a las plagas, pero se ve que hay mucha erosión y mucha pérdida, y sobre todo cuando se deja sin protección, la temperatura y la falta de agua fijan o secuestran, por así decirlo, a muchos minerales. El monocultivo, pues solamente un cultivo, pues no da biodiversidad, puede haber toxicidad de metales pesados y solamente llegamos a un metabolismo primario, que es el que les mencionaba. Y experiencias en vid, y fue en Caborca, donde tratamos de aplicar una parte de la agricultura regenerativa en uva, en un uva de mesa que se llama el Rocío, en Sonora. Aquí lo que observamos es que tuvimos un mejor desarrollo de racimos, una mejor capacidad de hidratación de la planta, porque aquí, como mencionaban ahí, extraer y regar agua o tener riegos en el norte, pues hay que, no sé si más de 500 metros hay que sacar el agua. Y la nutrición se vio y funcionó con más rapidez. Eso quiere decir que todas las plantas estaban, las hojas verdes, y no exageradas, sino más uniformes y más equilibradas. Hubo menos presencia de plagas y de cenicilla. La cenicilla fue casi nula. Y ahí estuvimos promoviendo el uso de cobertura para mejorar la estructura del suelo y fomentar la dominancia de hongos benéficos en el suelo. Ahí lo que observamos que para hacer, por ejemplo, una protección en el desierto es muy difícil, pues casi materia orgánica no hay. Entonces se utilizaba las podas o lo que quedaba de los racimos. Se trataba de ponerlo junto a las raíces para tener una mejor, por lo menos, una protección donde caía el agua y donde estaban las raíces. Y sí les gustó el funcionamiento, ¿verdad? Suelo, ahí en ese agroempresa, es muy arenoso, y le mencionaba que es desértico, pues es muy difícil aumentar la materia orgánica. Entonces era costosísimo aplicar compostas. Aquí lo que se sugiere es promover que crezca una parte de plantas que protejan al suelo, y ya no limpiar los los surcos, ¿verdad? Que se aplican herbicidas y se queda pelón todo, ¿verdad? Y las aplicaciones de herbicidas y uso de labranza, como les mencionaba, oxidan la materia orgánica y se pierde. Entonces,
Ahí se sugería utilizar lo menos posible herbicidas y la labranza pues lo menos posible. Y también aquí tenemos un ejemplo en la Viña de la Redonda, en Querétaro, uva de mesa en el Rancho San Miguel. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí se quitó porque el dueño quería tenerlo limpio, ¿verdad? Se quitó, fue con un herbicida orgánico de contacto, pero aquí dejamos pues aquí había mucha malva. Aquí me impresionaba mucho porque había 2 especies de malezas, ¿no? Eso quiere decir que ya eran resistentes a glifosato y ya la biodiversidad se había perdido. Pero las dejamos porque ya había mucha erosión y sí se fue aumentando mucho sobre todo la producción de la uva. Aquí es otro viñedo en Tequisquiapan, que es un viñedo joven. Ahí empezamos de inoculaciones, manejo de goteo porque es muy, muy seco por ahí. Ahorita ya creció más y se trata, aquí también por más rentable, pues la gente va y come ahí y toma sus vinos, ¿verdad? Aquí la parte es una fuerte de ingresos aquí en la zona del Bajío que ya empezó muy fuerte. Entonces ya la gente se anima, desgraciadamente por dinero, a hacer agricultura regenerativa, pero ya están viendo los beneficios. Experiencia en Nogal, en León, Guanajuato. Esta es una huerta ya vieja, bueno, decían vieja de 40, 50 años. Y la experiencia, bueno, primero hicimos un diagnóstico. La huerta se encontraba en muy baja producción. El suelo con zonas marcadas de compactación a 30 centímetros de profundidad. Había un muy mal drenaje, o sea, cuando llovía había charcos y los árboles estaban deshidratados. Y cuando no llovía, pues se partía la estructura del suelo. El agua escurría y también y generaba erosión. Y también mencionaba el productor que él vio que al utilizar mucho herbicida se fue degradando el suelo, se fue haciendo más compacto, más duro. Entonces, la nutrición se aplicaba solo urea y triple 17. Aquí como que no había tanta conocimiento para análisis foliares o de savia. Y la hidratación y nutrición de los árboles no era suficiente para una buena producción. Las nueces eran pequeñas o se caían. Había una presencia de salivazo muy fuerte. Ahí ya era casi pronosticable que hubiera salivazo. Y ahí aplicaban muchos clorpirifos o muchos insecticidas muy fuertes, ¿no? Entonces lo que hicimos es tratar de tener una estrategia para recuperar esta huerta. Entonces decidimos no aplicar ningún agroquímico al suelo. Agroquímico me refiero a herbicidas y urea o fuentes, por ejemplo, de nitratos que se lavan muy fuerte y ya se sabe que se aplica un 100% y se lava hasta un 70%. Empezamos a podar y aplicar mejoradores del suelo como compostas, harina de roca. Harina de roca, si la conocen, pues es roca molida donde hay muchos minerales, más de 80. Se aplicaron algas marinas, ¿no? por los beneficios que se han observado. El extracto de yucca chidígera con socios microbianos. Y como es un bosque, digamos, es un árbol, hicimos con énfasis en hongos benéficos por la sucesión ecológica que tienen estos árboles, ¿verdad? Tuvo que descompactar el suelo porque sí, de plano estaba muy como cemento, ¿verdad? Y se metieron cinceles, pero no se barbechó. El riego se empezó a aplicar a base de una distribución mejor en el suelo, no aplicar por horas, sino aplicar cómo se iba formando la humedad y el bulbo, ¿verdad? Y la nutrición se basó considerando el estado fenológico del árbol, lo que hablábamos generativo y vegetativo. O sea, aplicado calcio, magnesio, boro, zinc, manganeso, un poco de nitrógeno, mezclado de nitratos, de amonio, o sea, lo que había en el mercado, pero más enfocado, si queríamos, esperamos a la floración, al desarrollo de la fruta y de las hojas, y ahí me basé mucho en la experiencia del productor. Estableció una fertilización de otoño, como les mencionaba, se aplicaron fertilizantes foliares, porque nosotros observamos o asumimos más bien que el suelo no estaba los minerales no estaban tan disponibles conforme lo necesitaba el árbol.
Se aplicaban micro y macronutrientes. En este caso fueron quelatos fermentados con levaduras, también con el extracto de yuca como adherente. Y se buscó que el brote en primavera fuera uniforme, que fuera productivo, y también cuidado de las heladas, ¿no? Eso sí, observamos que con una buena nutrición y buena humedad, eso ayuda mucho. Aquí no se aplican compensadores de horas frío, no es costumbre. Y son variedades que ya tienen más de 40 años, entonces como que están en concordancia con las yemas, ¿no? Pero sí se observó buena brotación, las hojas se ven como plásticas, ¿verdad? Como aceitosas. El salivazo, sí hubo salivazo, pero no tanto, y aplicamos NIM, ya no insecticidas. Y había racimos de 5 nueces, de 3 nueces, de 4, que esos ya no se habían observado en los años pasados. Entonces, lo que observamos es que un suelo es recuperable, es muy abundante y es dadivoso, igual los árboles, ¿no? Y las experiencias en campo, no sé cómo haya de tiempo, pero aquí le hablamos de las plantas madres que sacamos en claveles para su enraizamiento. Aquí ya se dejó de aplicar desinfectante en estas camas, que era como de pura materia orgánica. Aquí en limones en Hermosillo, en goteo, se vio un desarrollo muy bueno, brotaciones, limones más compactos. Y también ahí fue la nutrición, y ahí pues en Hermosillo cuidan mucho el agua. Ahí vieron que con el mismo riego obtuvieron más fruta. También aquí en suelos, por ejemplo en Cortázar, en Guanajuato, suelos donde el sodio es altamente, se está concentrando mucho. Con el extracto de yuca, ahí sí tuvimos que echar 20 litros o 40 al ciclo de la lechuga, y se observó que ya que las raíces empezaron a crecer más, y había más estructura, más porosidad, ¿no? Y esta lechuga es exportación, y sí se observó que se adelantó hasta 5 días la cosecha. También observamos, y ya es interesante, inocular desde el vivero, ¿no? Entonces, inoculamos la semilla, observamos una mejor brotación, aplicamos extracto de yuca, aplicamos consorcios, más de 20 consorcios, no nomás tricodermas o bacillus sutiles, sino todos consorcios posibles, conocidos, ¿no? Y otros que hacemos compostas con la debida tecnología y la temperatura adecuada, el oxígeno a 6 partes por millón, todo bien, cuidando que no haya ni coliformes ni fusarium, sino que sea una gran biodiversidad. Aplicamos también, aquí por ejemplo, estos son pimientos, dolores. Aquí había muchos nemátodos, ahí donde vimos un efecto nematicida del extracto de yuca. Ahí aplicamos casi 80 litros, dividido en 4 aplicaciones. También aplicamos microorganismos, aplicamos materia orgánica, ácidos húmicos, una estrategia muy fuerte Y el pimiento sí tenía nemátodos, pero sí hubo producción, y cada año fueron disminuyendo la presencia de nemátodos. Chiles anchos también. Aquí lo que vimos que estamos de curar el fusarium, y sí había una que otra mancha de fusarium, pero se moría 1 o 2 plantas y ahí se quedaba. Las plantas vecinas ya no seguían muriéndose. Entonces se logró controlar muy bien el fusarium y Phytophthora, que ya no son hongos, son ovomicetos. Por eso muchos fungicidas no funcionan ya para Phytophthora en el suelo. También en pepinos, con sílice, por ejemplo, extracto de yuca, chidígera, con sílice. Aquí, esto me lo enseñó el productor. Dice, mira, ingeniero, creció el doble los pedúnculos. Todos los pepinos eran mucho más fuertes. Y también la cenicilla o el milio fue mucho menor la presencia. ¿Por qué? Bueno, porque estamos de llegar al metabolismo secundario que les digo. Aquí tenemos un ejemplo interesante, que aplicamos extracto de yuca chidígera con microorganismos de manera foliar y al goteo, después de un ataque de Phytophthora brutal, ¿no? Y aplicamos de manera foliar, y aquí podemos observar que el Phytophthora, aquí también vemos la cicatriz, que la planta logró cicatrizar, lo que vimos en la mañana. Digamos que sacrifica esta parte de tejido y ya no deja entrar a Phytophthora, y ya esta es la recuperación de esta misma planta después de un ataque de Phytophthora muy fuerte. Aquí el daño
realmente fue entre mal manejo y también el invernadero no era adecuado, ¿no? Entonces también es como ir buscando de manera integral. Aquí tenemos el ejemplo en frambuesa, lo que le decían la mayor tamaño y grados de la fruta. Y vamos a tocar los tips de la agricultura regenerativa. Mi experiencia y lo que he leído, quisiera compartírselos, ¿verdad? Pues el agua debe tener unas estrategias de uso, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esas estrategias de uso? Pues hacer, evitar que haya erosiones, hacer zanjas, que todo el agua se quede en el predio. Descompactar, al principio de manera física y luego con materia orgánica, y también observar cómo entra o va las raíces entrando al suelo. Cuando está muy compactado, también se sugiere hacer un como corte y antes de que se cierre con el cincel, aplicar materia orgánica. Agua de lluvia, incluir cultivos de cobertura, como le decía, la avena, que son cultivos que reducen, como está muy oxidado el suelo, se reduce. Voy a prender la luz. Bueno, también mantener siempre el suelo protegido, ya sea con cultivos utilizables o con indicadores, y como les mencionaba, es importante incorporarlos, si se puede, porque antes de la floración todos los exudados son muy ricos y esos hay que captarlos y hacer eh, la captación de carbono, ¿verdad? Emplear la nutrición y la biología para mejorar la fotosíntesis. Digamos que si se puede determinar la fotosíntesis, digamos que tengamos un 20%, tratar de llegar a un 40, un 50% más y tratar de saltar al metabolismo secundario que les mencionaba. Y así vamos a incrementar al máximo la capacidad productiva del cultivo, ¿verdad? Pero de manera un poco más natural. Aquí una cosa que hacemos los de agricultura regenerativa es que es mejor tener los minerales de las plantas dentro de las plantas que en vez de aplicarlos como fungicidas o insecticidas. Por ejemplo, yo hablo de azufre, hablo de manganeso, de calcio, de sílice, de cobre, de cobalto, ¿verdad? Si la planta tiene todos los nutrientes y tiene sus biomoléculas bien establecidas, tiene su lignina bien formada y tiene una fotosíntesis alta y grados Brix altos, entonces no hay necesidad de utilizar fungicidas químicos o no tanto, ¿verdad? Y es bueno aplicar mejoradores del suelo, porque el suelo sí hay que ayudarlo, ya el suelo ya no está tan como que se recupera solito, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la yuca chidígera, el 97%. También aplicamos harina de roca, microorganismos, algas marinas, ácidos húmicos fúlvicos, todo lo que sea orgánico para fomentar y estar también informados de si funcionan o no, o qué es el objetivo de nuestras aplicaciones. Incorporar los consorcios microbianos. En la naturaleza no hay suelos que tengan solamente tricoderma o bacillus subtilis o xanthomonas, sino se sabe que se conoce solamente del 3 al 5% de lo que existe en el suelo. O sea, el 97 o 95% de lo que vive en el suelo es prácticamente desconocido. Y hay muchas fuentes de géneros y especies, pero ya en la agricultura regenerativa ya nos enseñamos a ver los benéficos. Por ejemplo, un hongo benéfico al microscopio, al 400 eh, de, de, fuerza de lente, se observan más de 4 nanómetros, o sea, más gorditos, cafés, los hongos benéficos, y los patógenos se ven transparentes como espaguetis, por así decirlo, ¿verdad? También se ven las algas, los bacilos, que sean muy biodiversos, ¿no? También recomiendo, pues, lo que les comentaba, utilizar harina de roca, algas marinas, herbicidas orgánicos, sobre todo, ya no aplicar nada de agroquímicos al suelo. Dar la mayor cantidad de luz en beneficio del área foliar de las plantas. Eso puede ser con podas o moviendo, por ejemplo, los nogales que capten prácticamente todo el sol que se pueda, que ya no haya tanto sombreo. Bueno, eso lo hacen ustedes mejor que yo,
He visto excelentes podas ahí en Sonora y en Hermosillo y en Baja California, y pues no se diga en Chihuahua, ¿verdad? Es captar más el área foliar. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis genera un efecto reductivo al suelo, que es como almacenar más energía. Y evaluación de suelo es mejor, bueno, es más fácil y más económico estudiar el suelo en sus agregados estables. Por ejemplo, un agregado estable sería tener un terrón, meterlo al agua que no se deshace, más bien entran burbujas y se ve cómo se va metiendo el agua al terrón. Ese es un terrón estable. Y un terrón, digamos, si se deshace cuando lo meten al agua, ese no tiene estructura, pues un suelo pobre, oxidado, muerto, ¿verdad? Que ahí lo único que se puede hacer es darle todo fertilizantes, agroquímicos al cultivo, pero a la larga es contraproducente, ¿verdad? O hay bloques de terrones en donde se mete al agua, no pasa nada, ustedes los parten y adentro están secos, ¿no? Es un suelo pobre. Entonces, un suelo con agregados estables, ustedes pueden echar agua y se penetra perfectamente a más profundidades, ¿no? Observar el cultivo, los entrenudos, sobre todo las hojas y tener más protección al racimo en este caso, ¿verdad? Al de las uvas. ¿Qué quiere decir el cultivo de los entrenudos? Que no sean tan grandes, o sea, que sean más cortitos. Mucha gente piensa que tenerlos muy cortitos va a generar mucha botritis, pero hay muchos ejemplos en agricultura regenerativa, por ejemplo en uva, donde los entrenudos son cortos y la botritis no aparece. ¿Por qué? Porque dentro de su estructura en la planta logra tener una buena aeración, ¿verdad? Las hojas pues son más equilibradas, por ejemplo se ven pequeñas, grandes, medianas, pero no se ve diferentes, ¿no? El raquis se ve muy bien, muy pronunciado. Se ve que es como una vena que tiene una presión buena, ¿verdad? Se tiene un mejor manejo en racimos más grandes. Revisar los análisis foliares y las del suelo. ¿A qué me refiero? Pues interpretar análisis es difícil a veces, ¿no? O no se tiene la capacidad o no se entiende, ¿no? En pocas palabras, pero se puede hacer una tendencia o obligarnos a los consultores a que expliquemos bien. Y cada cultivo, cada zona, cada temperatura y cada estación va difiriendo, ¿no? El redox potencial que mencionábamos en el suelo, del pH y de la energía, varía mucho en la planta, a nivel celular y extracelular, ¿no? Se quiere decir que adentro de la célula o afuera, ¿no? Entonces, es como ir constantemente tomando datos, observando al cultivo y haciendo correlaciones. Buscar la nutrición con objetivos, no es nomás fertilizar sino hay que observar cuál es el objetivo. Si vamos a producir lechugas, pues necesitamos hojas, ¿no? Si vamos a producir vino, pues necesitamos, no sé, taninos, ¿verdad? O azúcares. Si vamos a producir nueces, pues antioxidantes, ¿verdad? O aceite. Y aplicar oportunamente las podas y los riegos, ¿verdad? Mucha gente ya no deja de regar aquí, por ejemplo, en Querétaro, deja de regar ahorita porque ya dice que hace frío y que mejor riegan en febrero y el suelo se compacta tanto que pierde su capacidad biológica. O sea, el agua es vida y si no hay agua, pues se frena esto, ¿no? Y tener objetivos en ahorrar agua, o más bien hacerlo más eficaz, mejorar la calidad y la rentabilidad de nuestro mercado destino. Aquí vemos, por ejemplo, de aquí una gresada en cebolla, y con un suelo sano, pues sí se ve dañada, pero siguió produciendo, igual aquí en zanahoria. Aquí vemos, por ejemplo, hicimos un estudio, vemos que un desbalance de nutrición de cobre, fósforo, manganeso y azufre favorecen la presencia de mildio. Aquí aplicaciones foliares ayuda mucho a recuperarlo. También en la presencia de gilela se ha observado que por mucho nitrato que hay dentro del suelo y magnesio en forma de óxido, hay mucha presencia, ¿no? Entonces es muy recomendable tener varias fuentes de nitrógeno porque las plantas toman nitratos y amonio, ¿verdad? Rara vez toman mucho nitrato, ¿verdad? Y manganeso en forma reducida. Bueno, ya conclusiones, las saponinas esteroidales mejoran la penetración del agua y los fertilizantes en suelos compactos y alcalinos. Y salinos yo aquí agregaría. Estimulan el desarrollo de microorganismos de la rizósfera, filósfera, que es la de las hojas, aumentando la descomposición de materia orgánica, pero humificando, ¿verdad? No perdiéndola, no oxidándola.
porque es diferente descomponer materia orgánica oxidándola, por ejemplo, metiendo un arado, a que en la materia orgánica se utilicen los microorganismos y se fije como ácidos húmicos y fúlvicos. Tiene la capacidad de mejorar la estructura del suelo, brindando a la planta mayor disponibilidad de humedad y de nutrientes. Y se puede usar en todo tipo de producción agrícola. Tiene registro orgánico y todo, pero yo pienso que ya a futuro ya no vamos a hablar de agricultura orgánica o convencional, sino ya vamos a hablar de agricultura que genera alimento casi como medicina para el hombre, ¿verdad? Los métodos de selección de almacenamiento y estabilización del extracto de yuca son importantes, porque se pueden descomponer, como decíamos al principio, y el control de calidad es importantísimo, ¿no? Es cuando uno utiliza, por ejemplo, extractos, hay que saber que son eficientes, etcétera, pero también que se puedan almacenar y utilizar, que tengan capacidad de dispersión, adherencia y coadyuvancia. Las saponinas esteroidales o terpenoides y todos esos que están dentro del extracto de yucca xilígera, todos tienen una función, pero se observa que al estar juntos todas estas biomoléculas, que son, saponinas son más de 12, pero también hay otros azúcares y otras moléculas. Por eso yo recomiendo, en vez de aplicar saponinas, aplicar el extracto, que es el conjunto de que la planta, la yucca xilígera, produjo con su metabolismo secundario. El 97% es el que yo, es el que yo les enseñé, para mí es el mejor, ¿verdad? Hay otros productos que tienen menos o más, pero tienen otra función, ¿verdad? Como decían en la mañana, cada producto tiene su función. Bueno, pues muchas gracias, es lo que les quería compartir. No sé si tengan algunas preguntas y si me expliqué bien. Claro, gracias, Jorge. Por ahí hay unas preguntas en el chat. En el chat. Sí. Déjalo, lo busco. Sí, claro. Aquí están. Son varias, ¿va? Sí, son desde las que te diré. Ah, sí. Bueno, la primera dice, buenas tardes, mencioné un herbicida orgánico de contacto que puede, ahorita no tengo la marca, pero lo producen en Culiacán. Déjalo, ahorita lo busco y ahorita te lo mando, ¿verdad? Es un herbicida que yo estoy usando, es de contacto, es muy bueno. Hay que estudiarlo un poquito más, porque unos dicen que es preemergente, pero no, es de contacto. Por ejemplo, digo, yo donde lo conocí, se preparaban para lechuga, entonces se riega, sale un mundo de bioindicadores o malezas, entonces aplicaban glifosato, entonces ahí, o un preemergente, entonces la lechuga sufría mucho y había esclerotinia. Y al cambiar al herbicida orgánico, pues ya evitamos la concentración de agroquímico y ya funcionó bastante bien. Es de contacto, déjame buscar bien y te digo hasta el costo, ¿verdad? A ver, ¿cómo se explica que un organismo fitopatógeno, en caso de Fusarium, como lo mencioné, puede convertirse en un organismo benéfico? Bueno, esa es una parte muy interesante que la vi de una microbióloga, una doctora que se llama doctora Jones, y me explicó así de manera para que yo entendiera, ¿verdad? El Fusarium es un hongo que realmente consume materia orgánica. Es como, digamos, yo lo asocio como la gallina ciega, ¿no? Entonces, la gallina ciega come materia orgánica mientras tenga. Y si no tiene, se va y ataca la raíz. En este caso, el Fusarium también. Son como seres, dentro de mis conocimientos de microbiología, que son facultativos. Hay organismos facultativos, por ejemplo, anaerobios y aerobios. Hay nemátodos facultativos que atacan a la raíz, y cuando hay equilibrio y de manera biológica y el quorum sensing que les mencionaba, ya no son fitopatógenos, sino se vuelven hasta consumidores de bacterias y se meten al ciclo nutricional. Es una cosa biológica muy importante. Yo pienso, ya adentrándome en tu pregunta, yo pienso que pues los agrónomos nos explicamos, yo cuando estudié, pues me enseñaron puro fitopatógeno, ¿verdad? Nunca me enseñaron tricoderma. Ahorita ya debemos estudiar a todos los microorganismos como bioindicadores, ¿verdad? En ese caso, el Fusarium, nemátodos, Santomonas también
Por ejemplo, el Clavibacter es interesante también. Después de un equilibrio biológico encima de la hoja, ya no es fitopatógena, sigue siendo Clavibacter. Es raro, ¿verdad? Pero es una cosa que se puede estudiar de manera biológica, pero se observa eso, ¿no? La otra pregunta es, ¿todas las yucas son lo mismo? Pues no, son diferentes. Hay varios, por ejemplo, la yuca del norte, la chirígera, que es la que conozco. Hay otra yuca aquí en San Luis Potosí, en Puebla, que es diferente, es otra especie. Y hay otras yucas de tropicales que son así como comestibles, ¿verdad? No, son todas diferentes y hay muchas especies, ¿verdad? No sé si hay más preguntas. Parece que no, Rodolfo. Como dices, ¿me expliqué muy bien o...? O ya tienen ganas de irse, ¿verdad, Jorge? Sí, pues ya aquí ya está oscureciendo. Sí, igual acá también. Tenemos un ratito más para que oscurezca. Ah, por ahí nos ponían que si la yuca es el Joshua Tree. Bueno, no sé si es chunga esto, porque el Joshua Tree, me acuerdo que es un LP de un cantante, creo, ¿no? Ah, pues sí, no me acuerdo, ¿no? Sí, Tree, es el de YouTube, dice Josué, ándale. es YouTube. Sí, Sí, la yuca es ancestral, es interesante porque los oriundos o los apaches de allí se comen también los del norte de Sonora, se comen la flor, así como en huevo, para evitar la artritis, ¿no? Realmente tiene muchas aplicaciones a nivel humano de la medicina, ¿verdad? Y ahorita tenemos como 6, 7 años aplicando esta yuca en la agricultura y está muy interesante, ¿no? Y es una buena herramienta para ir, pues ayudando al suelo, ¿verdad? Que ya todo el mundo, ahorita en la mañana todas coincidimos que un suelo con buena biodiversidad, de estructura, pues es base de un buen cultivo, de una buena huerta, ¿verdad? Un último mensaje, Jorge, para toda nuestra audiencia, como conclusión general de lo que nos platicaste el día de hoy. Pues como último mensaje sería ver la agricultura regenerativa como una buena opción. Es como regresar a lo que hacían los abuelos, pero con unos conocimientos más explicativos o de alta tecnología. Yo he observado, bueno, yo tengo clientes que sobre todo los fruticultores de arándanos, de vid, de manzanas, yo he observado que al dejar o tolerar, digamos, otras plantas que no son nuestro objetivo, la captación de agua es mucho mejor. Se puede reducir hasta un 40% de riegos cuando se tiene una cobertura. Otra cosa interesante, lo de la composta, que yo hago compostas y me dedico a eso, pues ya he visto que es mejor tener plantas que crezcan en el suelo. Entonces, el paradigma es ver al suelo como un tesoro que somos administradores, cuidarlo. El suelo es muy bondadoso. Yo le decía a mis clientes, mira, tú siembras un maíz, una semilla, y la mazorca tiene de 120 hasta 300 maíces, ¿no? Y empezar ¿cómo se llama? A ver ese tipo de agricultura, que yo digo que a nivel mundial ya está creciendo mucho, y por otro lado, aparte que es de manera biológica y ayuda a la mitigación del cambio climático, es mucho más rentable. Hay ejemplos de que los costos se bajan un 40% y los rendimientos suben un 30%, o sea, hay para arriba y para abajo, muy interesante. Y también a toda la audiencia, a los productores que nos obliguen a los agrónomos a estudiar más y también eh, participar más en los congresos, que eso nos falta mucho aquí en México. Para mí el conocimiento es básico, sobre todo para la agricultura. Antes yo les decía de chiste, decían, si tú no sabes leer y escribir, pues vete al campo, vete de campesino, ¿verdad? Y ahorita es al revés, oye, produce algo, dice, no, pues me faltan muchos conocimientos, ya el agrónomo necesita saber de recursos humanos, de maquinaria, de mercado, de genética, de suelos, de riego, etcétera, ¿no?
Entonces, fomentar ese tipo de congresos y de experiencias, ojalá después algunos productores nos digan qué opinan de la agricultura regenerativa, si ya lo llevan a cabo, si hay gente que produce de manera orgánica o biodinámica, cómo contempla la producción convencional, porque aquí en el Bajío está muy fuerte, ya más de la mitad de la gente ya quiere cambiarse a lo regenerativo, porque como le decía, es más estable, los precios son más atractivos y aparte, pues los suelos, luego se empiezan a ver más biodiversidad, ¿no? Entonces el mensaje es ese, es tratar de participar más en los congresos, ver la agricultura regenerativa como una buena opción y estar en contacto, ¿verdad? Para entre todos sacar un México mejor. Ok, muchas gracias Jorge por tu participación en este Congreso de Vida y Nogal, este segundo Congreso. Y te agradecemos esta participación el día de hoy y a ustedes nos vemos el día de mañana para continuar con las conferencias. Gracias y buenas tardes. Dale, gracias. Saludos.